Hola, ¿qué tal chicos? Pues de nuestra actividad que vamos a realizar, me gustaría retomar la parte de la captura de los datos, posteriormente las fórmulas. Estamos hablando de regresión lineal a través de nuestra hoja de cálculo. Pueden consultar ustedes la página 124 con respecto a esta información, además de las clases anteriores. Por lo mientras, la actividad nos dice que o el ejemplo nos muestra una encuesta realizada a un grupo de 10 personas con respecto a su altura y su peso, y se desea determinar una función predictiva que permita obtener un valor aproximado para los casos subsecuentes. Es decir, si tiene un peso, cuál podría ser esta estatura. Entonces se utilizará el método de regresión lineal simple, por lo cual se tiene esta ecuación de y igual a bx más a, en donde b es la pendiente de la recta, a es el punto de corte de la recta al eje x, y x es el valor de la variable independiente, además de que se tiene n como tamaño de la muestra. De esta información ya se platicó en la clase. Bueno, entonces como no podemos descargar este gráfico, vamos a insertar estos datos, lo cual considero importante para con respecto a cómo poner ecuaciones, etcétera, ¿no? Para ello, pues bueno, vamos a capturar estos datos que ya los mencionamos en clase. La hoja de cálculo debe de quedar, por si tuviéramos alguna duda, pues bueno, se seleccionan la fila 2, la columna A, la J, con la herramienta de combinar y centrar, combinamos, ponemos este color y le ponemos el texto que tiene nuestra guía. Luego aquí tenemos x, y, x cuadrada, y cuadrada y el producto de x y y. Para darle el formato al 2, es decir, que sea un superíndice para que esté al cuadrado, en el cuadro de diálogo de fuente, seleccionando el número 2, habilitamos superíndice para que nos quede de esta forma. Haremos lo mismo con el 2 del y al cuadrado y procedemos a capturar los datos que tenemos en la página 125, que son estos. Una vez capturados los valores de x, capturamos también los valores de y, que son los que se encuentran acá. Y una vez capturamos, procedemos a tener los datos de la x elevada al cuadrado. Podríamos usar el operador de potencia, la función potencia, o multiplicar b5 por b5. Vamos a usar el de potencia para poner el valor de la x, coma, y lo elevamos al cuadrado, pues ponemos el número 2. De ahí, dando doble clic a este cuadrito, voy a copiar la fórmula y vamos a hacer lo mismo con las y's, es decir, potencia de este valor al cuadrado y luego el producto de x por el producto de y. Conforme al formato que está en nuestra guía, acá ponemos la palabra suma y aquí sumamos todos los elementos de x y con eso podemos copiarlo, ya que me va a sumar acá todos los elementos de y, los elementos de x al cuadrado, de y al cuadrado y de xy. Seleccionamos las celdas, le ponemos todos los bordes. Voy a seleccionar estos datos porque así como está aquí en la guía tienen un decimal. Entonces con este le agrego un decimal, se ponen 2, entonces le quito 1 y así queda. Eso está de color gris el fondo, pues se lo ponemos así, nada más para cumplir con el formato. Perdón. Luego vamos a reducir el tamaño de la columna G y en H4 vamos a poner n igual a 10, así como está en nuestro formato. Y luego tenemos que vamos a obtener el valor, el promedio de x.
Entonces, para poner este carácter de x con una barra, nos vamos a ir a la herramienta de ecuación. Nos dice acá que pongamos la ecuación. Para eso usamos de acento, barra. Le doy clic a al cuadrito de abajo. Empiezo con la X al mayúscula, perdón. Pulso una vez la flecha a la derecha, porque si yo pongo el signo igual aquí, el signo igual va a tener la barra en la parte de arriba. Entonces si pulso una vez la flecha a la derecha, luego el signo igual, me queda de esta forma, que es la que yo quería, ¿no? La ponemos acá. Y en I5 vamos a obtener el promedio, que conforme la guía nos dice que es B15, que es, perdón, B15 es este. B15, que es la sumatoria de todas las X, entre 10, donde 10 es el número de elementos que hemos que tenemos, ¿no?, en nuestra muestra. Se puede decir que las 10 personas que han sido encuestadas. Y ese es el resultado. Luego, con la ecuación, nuevamente ponemos acento para tener ahora en el cuadrito el valor de aquí al cuadrado. Lo voy a arrimar por acá. Y en I7 lo vamos a poner C15, que sería la suma de todas las y, entre 10. Luego vamos a poner la fórmula que necesitamos, S, XY igual a 1 sobre N por la sumatoria, todo esto, ¿no?, de la siguiente forma. Insertar, ecuación. Lo haremos acá para que no se me encime con los datos. Ponemos S mayúscula, XY igual, y necesitamos una fracción, la de fracción apilada. Bueno, arriba ponemos 1, abajo ponemos N. Voy a dar una flecha a la derecha y vamos a tener ahora la sumatoria de I igual a 1 hasta N de XY por YI, pero eso también es un subíndice. XY espacio, otro índice, YI, otro espacio a la derecha, o sea, flecha a la derecha, menos, y tenemos el producto de los promedios de X y Y. Necesito la barra y con mayúsculas XY. Y con esto ya tengo la fórmula que aquí en la guía me muestra. Y aquí tengo la operación. Estoy en la celda I11. En la celda I11 le vamos a poner que esto es igual X y por Y viene siendo esto, ¿no?, el producto de esto, F15, entre N es 10. Entonces tenemos la sumatoria entre N menos el producto del promedio de X por el promedio de Y. 45.23, que es el valor que nos da aquí. Por jerarquía de operadores no es necesario ponerle estos paréntesis. De la misma forma pondríamos, o vas a poner esta otra función, S cuadrado X. Veamos. Insertar, ecuación. Voy a mover un poquito acá. Le doy clic. Exponente. Si no, porque es S cuadrado. S, arriba 2. Un espacio para salirme del exponente y le pongo la X. Es igual. Tenemos acá 1. Acá tenemos N. Tenemos otra sumatoria.
Y igual a 1 hasta n. Acá tenemos un exponente. Acá tenemos x. Acá tenemos cuadrado. Perdón, x sub i al cuadrado. Entonces quito esto. X sub i. Entonces primero necesito un subíndice. No, ¿sabes qué? Déjame pensar. Sí necesito el cuadrado, pero este es un subíndice. Eso. Entonces sería x sub i al cuadrado. Lo voy a repetir esta parte del video. Cuando tengamos la sumatoria, tenemos acá un número elevado al cuadrado, y el número elevado al cuadrado tiene un subíndice. Lo empiezo de la parte más exterior, ¿no? Porque aquí va a ir al cuadrado, pero lo que es al cuadrado es x sub i, es decir, un subíndice. Acá pongo x y acá pongo i. Menos el promedio de x al cuadrado. Entonces sería porque aquí va a ir al cuadrado, y acá va el promedio de x, es decir, me voy a acento, barra, y x la pongo con x mayúscula. Y así ya quedó esta misma ecuación. Estoy en la celda I15. I15. En I15 tendría esto. Igual de 15, que sería la sumatoria de x al cuadrado, entre 10 menos el promedio de x al cuadrado, menos el promedio de x al cuadrado. Podemos usar potencia, podemos usar I5 por I5, o el promedio al cuadrado, que sería el operador al cuadrado, 62.16. Mi fórmula fue esta: 62.2, 62.16. Podría tratarse de los, ¿cómo se llaman? De la cantidad de decimales. Podría tratarse. Pues ya estamos de 15 entre 10 menos y 5 al cuadrado. Luego calculamos estos datos. Vamos a capturar ahora insertar. Bueno, ahorita lo sacamos en otro video porque ese ya se va a acabar. Acá ya estamos teniendo los valores con respecto a las fórmulas.